la idea es conversar precisamente alrededor de tu casa, y digo alrededor porque vamos a hacer un rodeo para llegar a ella, empezando desde luego con ese Roberto Villalobos que tiene una infancia escasuseña en una casa de adobes. La casa ya no es el clásico escasuseño, o me equivoco, porque es más esbelta. Anda más en Santo Domingo, ¿te parece? Anda más en casa urbana, no solo Santo Domingo, casa urbana Escazú, o semiurbana Escazú, semiurbana Curridabat, semiurbana Santo Sí, Domingo, Barba, etcétera, en donde fue una transformación en donde quedó el zaguán como parte, o por lo menos unas pequeñas zonas de zaguán de la típica casa urbana costarricense, que perdió los corredores y en ese sentido sí, se sienten muchísimo más esbeltas las claro. paredes que cuando el corredor tenía el umbral de acceso muchísimo más bajo. Algo que quise yo dejar como experiencia de lo que era un umbral, a pesar de que no lo es, excepto como ejemplo para que se Desde entienda luego, la escala desde luego. es uno de esos grandes recursos que tiene la arquitectura cuando se hace arquitectura y no Cuando, simplemente claro, ponerle un techo a algo como normalmente se ha entendido aquí. Cuando se hace arquitectura es crear un obligadero, un obligadero. se diría en castellano que desapareció la palabra. En francés sí se mantuvo un oublié, Yo diría, una disposición tal de algunos elementos constructivos que te obligaran a algo. Y el umbral era un obligadero de una reverencia, no tanto porque pegaran la cabeza, porque no le ibas a pegar, pero simplemente por obligarte a entrar con una leve y respetuosa reverencia. estabas llegando a mi casa. Estás llegando a mi casa. Hay entonces, en lo que después va a ser tu análisis, tu estudio a lo largo de décadas de la casa de adobes, hay un antecedente vivencial, claramente en Escazú. Hace un rato, fuera de cámaras, nos comentabas de otro. Hay una ruptura con Escazú, unirse a Tibás. ¿Cómo sucede eso y a qué casa llegaste? En realidad, el irme a Tibás fue más que todo un motivo de carácter familiar. La muerte de un hermano de mi madre, de mi tío Manuel, con quien tanto quería, podría decir ahora de adulto, llevó a que mamá tuviera que trasladarse para cuidar a mi abuela en Tibás. Eso nos llevó precisamente de Escazú a Tibás. Para mí fue un cambio importante porque yo me sentía muy próximo aquí en Escazú a la comunidad en la que me había quedado como chiquillo, en donde cualquiera de los vecinos, Tutata, Pícaro, Rábano, pasaban a la casa cuando iban temprano a San José a ver si necesitaban algún mandado. Y yo recuerdo celebrar mis cumpleaños aquí en Escazú con un conejo de pan que me mandaba el panadero precisamente por ser un cumpleaños. Con un río muy cerca. Aquí este río, que traté de recuperar en todo lo posible, era donde veníamos a pescar aluminas decíamos. Y era un Escazú tan próximo que la calle que se abre actualmente al frente de donde estaba nuestra casa, era una calle todavía empedrada con canal al centro, todo ese sentido del ahorro de recursos y demás, por las carretas, que se llenaba de chicoria, decían anís en última Anís. instancia, de chicoria en los inviernos. Y hay una serie de recuerdos y de situaciones como que por el centro del patio de la casa, que tenía un patio grande en la parte de atrás, pasaba la acequia que venía desde donde doña Lojita atravesaba la casa y tenía a la par una pila de piedra como un guayabo que cuando yo me leí a don Antonio Machado, de mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, se me hacía la misma letra
de mi infancia son recuerdos de un patio de Escazú, de un patio grande donde maduraba un guayabo. En vez de un limonero. En vez de un limonero, porque aquí era un guayabo. Hay una serie de recuerdos de ese tipo que son parte fundamental de un vivir el espacio y la arquitectura como un recuerdo que tiene que ser construido. No por algo Le Corbusier dice que el sol, la lluvia y los árboles son materiales de la arquitectura. Claramente. Así es que por ahí va. No fue una ruptura, fue un encuentro con otra experiencia que a mí me marcó también, me marcó desde el punto de vista de la espacialidad, que la casa de Tibás era una casa ya con unos 15 años de construida en madera victoriana. Que sigue estando. ¿Perdón? Que sigue estando en Tibás. Sigue estando en Tibás, exactamente. Y en ese zaguán yo viví muchísimas de mis grandes experiencias. Ahí aprendí a patinar de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana en una Navidad. Por favor, ni en los récords Guinness. Dice, recuerdos como eso y por supuesto, una serie de motivos, de percepciones que no puedes olvidar si estás atento a ese maravilloso mundo que tiene este país y que nos rodea. Claro. Tenemos entonces esa casa de adobes de tradición mediterránea que llega con los españoles, que se criolliza completamente, que es nuestra casa, en lo que Dionisio Cabal llamaba una especie de reservorio identitario del Valle Central, que es Escazú, ¿verdad? Don Juan Trejos, en unas bellísimas memorias, dice una aldea mediterránea con nombre Huetar. Y vos lo llamaste en algún momento, recuerdo, un vergel andaluz. Escazú. Un vergel andaluz. Escazú. Lleno de acequias por todo lado, cruzado por aguas. Es el Macondo que construye José Arcadio Buendía, donde todos van a tener la misma cantidad de luz y la misma cantidad de sol, y el agua va a estar a distancias equidistante para todos. Escazú es un, ¿verdad? Se nos han perdido las acequias totalmente, ¿verdad? Sí. Todavía en fotografía aérea se notan ciertos trazos que quedan. Donde van, claramente. Tenemos entonces esa experiencia de esa casa de reminiscencia colonial costarricense, y luego esta otra de madera, igualmente criolla, porque incorpora elementos ciertamente del vivir colonial y demás. Hay, digamos, entonces, podríamos decir que entre infancia y adolescencia hay una muy rica experiencia espacial, vivencial, directa. Sí, lo que pasa es que en la vida todo eso se te vuelve claro cuando lo empezás a hacer teoría de adulto. De niño yo creo que las experiencias son muchísimo más directas, inmediatas, contundentes, claro, en donde no cuentan todavía con una narrativa de carácter verbal, sino que se te integran con una narrativa de carácter vivencial. Yo recuerdo que a mí me preguntan, ¿y por qué usted se le metió a hacerse arquitecto en una familia que no tenía absolutamente nada que ver con hacer arquitectura, ni mucho menos? Y digo, porque yo de niño hacía casitas para las lagartijas. Digo, y eso no me lo quita nadie. Las lagartijas supongo que nunca llegaron a vivir en una casa hecha por mí, pero hacía casitas para lagartijas. Pero tenían un destinatario. Y en su momento dije, yo tengo que aprender a hacer arquitectura. No era tanto arquitectura, para mí eso no significaba nada, aún más. Cuando después de 5 años de carrera, de estar insistiendo en el gran discurso académico de los arquitectos, que hacer arquitectura es lograr un espacio
arquitectónico habitable. Pero ¿qué es arquitectónico? Pues eso, en donde se pueda vivir, pero vivir cómo y de qué manera. Claro. Yo no lograba entender ese concepto de espacio en donde le decían a uno, observe y se dará cuenta, pero observe qué. Y si vos le preguntas a la mayoría de los arquitectos en este momento, el discurso o la narrativa verbal de carácter académico y sofisticado sustituyen mucho ese carácter inmediatista de una narrativa arquitectónica que no necesita palabras, sino que es constructiva. Y esa arquitectura, en tanto sea poesía, si no, no pasa de ser la pura construcción. Sí, enteramente. Así es que un poco por ahí diría yo. Y si a mí me pusieran en ese momento a enseñar sobre el espacio, que ahí ando con una loquera, que ya les contaré en su momento, sobre el espacio arquitectónico, lo que trataría de enseñar es cómo es que vivimos una determinada delimitación tridimensional, construida, que hay que hacerle. No solo levantarla con un hueco y una ventana para decir vivo aquí, como se hace actualmente, sino qué es lo que ahí sucede que te lo hace esencialmente poético. Y poético en el mejor sentido de la palabra. El gran problema que han tenido las narrativas, yo diría que eso es parte de lo que vengo tratando hace rato, que la narrativa verbal, por esta capacidad estupenda, maravillosa que esta especie tiene, la posibilidad de hablar, de decir el mundo en palabras, nos ha servido también para invisibilizar el mundo que no decimos con palabras. Y en esto hay unos pecados académicos tremendos. Cualquiera de las universidades califica tu trabajo siempre que esté escrito, porque si no está escrito, no existe. No existe. Entonces los pintores tienen que ponerse a decir por qué pintan, con los arquitectos, a tramar grandes discursos verbales que no tienen nada que ver con arquitectura, tienen que ver con una narrativa complaciente para tener puntos de calificación en la academia. Enteramente de acuerdo. Eso es nefasto, eso no puede ser. Enteramente de acuerdo. Dos cosas con respecto a lo que acabas de decir, perdona. La primera, que tiene que ver con Heidegger, el construir. Dice, construir es, en su ser, hacer habitar. No hay de otra. El problema, yo creo que el nudo que lo estás mencionando es un nudo interesantísimo, porque es la culminación de, digamos, de la sacralización de la narrativa verbal. Empieza con Aristóteles con la hermenéutica y se sigue a lo largo de toda la hermenéutica como cómo determinar el conocimiento de un discurso verbal para verificar su veracidad, etc. Un discurso que dura más de 20 siglos. Sí. Heidegger a la hermenéutica aristotélica le añade, o viene a llevar a sus últimas consecuencias, la exégesis. Y nos quedamos en todo el análisis verbal sin darnos cuenta de que cualquier actividad humana, por simple que sea, coser una media, con una aguja, un hilo y una tela que se te desbarata entre los dedos, tiene una narrativa tan propia, tan elementalmente elaborada, que si la llevamos al discurso, si le hacemos hermenéutica, pierde todo ese gusto de ya no una mujer que remienda una media, sino que borda un tapete. Y eso se nos ha olvidado. Y yo diría que la gran lástima, y no sé si servirá para algo, es descubrir que la arquitectura permite vivir mejor, y mejor simplemente por darse cuenta de lo que le comunica a uno el gusto de vivir. Hace un rato nos hablabas de esta casa, de tu casa, como una especie de nudo. ¿Cuándo empieza a anudarse ese nudo? Y si Gordiano como era, pensás
que lo cortaste. No creo que lo haya cortado, es el nudo permanente de cómo hacer esto mejor, cómo sacar el mayor provecho, cómo descubrieron esta maravillita de esta forma y cómo la podemos reactualizar y ponerla en juego otra vez. Si me preguntas un poco esas historias, cuando yo termino en México la carrera, y ahí insisto mucho en que una carrera en México DF es una carrera en parte de un desierto con muy pocas lluvias, con soluciones constructivas que tienen que ver con terrazas planas y con azoteas planas, y me devuelvo a Costa Rica. Tenía una especie de obsesión y de búsqueda de cómo se había construido aquí, qué habíamos hecho y de qué manera se había llevado a cabo, y le puse especial atención a Orosi. Orosi me significó el darme cuenta de la importancia vital de la lluvia. No tenía todavía ninguna conciencia de lo que había significado la protección tropical de la lluvia en las culturas nativas, de las grandes cubiertas, etc. Claro, claro. Sin embargo, no había llegado a eso todavía. De hecho, para mí el descubrir la gran techumbre fue una gran techumbre colonial, ya de alguna manera civilizada, por decirlo. Claro, occidentalizada. La lectura española. La lectura española que se hace exactamente. De lo que el trópico requiere. Exactamente. Y en el caso de Orosi, que me llamó poderosamente la atención, fue, diré yo, uno de los primeros elementos que dije, bueno, ¿por qué aquí le dan esta inclinación a los techos? ¿Por qué las tejas de esta manera? ¿Por qué estas cubiertas continuas en todo lo posible, sin interrupciones? ¿Qué sucede cuando se hacen interrupciones, etcétera? Eso fue una de mis primeras aproximaciones a qué era hacer arquitectura en el trópico. Y no como teoría, ni mucho menos. Un poco de cómo lo habían hecho ahí. Ahora sí, ya yo puedo decir académicamente, que puedo hablar de las variaciones de vertiente e inclinaciones en una determinada cubierta para producir un quiebraguas. Y ahí estaban los quiebraguas. Ya los veremos con un poco de detalle. Yo aquí en la casa no tengo quiebraguas. Y no tengo quiebraguas porque significaba todo un trabajo adicional que era encarecerla cuando podía obtener ya soluciones diferentes en ese sentido. Pero que son grandes logros de la imaginación y de la construcción para sacarle provecho a los materiales desde un punto de vista constructivo, pero no solamente con el criterio ese de el agua en Costa Rica, desde un punto de vista, y eso sin ofender a los ingenieros, porque creo que su papel es otro, es, y el agua, la lluvia, que no se nos hagan goteras o que no se meta a la casa, dándose, o más bien no dándose cuenta de que la lluvia es un material fundamental en la narrativa arquitectónica. Ahora, el gran problema con las narrativas es que para poder yo hablar de una narrativa poética en arquitectura, la única forma que tengo de aproximarme a ella es hacer una narrativa poética verbal, que es lo que normalmente no se hace, sino que la reemplazamos por unos discursos altisonantes y no por esa búsqueda inicial de la semilla de la significación, tanto en la palabra que como especie dominamos, como en lo que cualquier ser humano hace con su trabajo, que es una narrativa específica que lo lleva a obtener un determinado producto maravilloso. Solo es dueño de sus actos el obrero que no encuentra ninguna resistencia en el material que transforma. Claro. Volvemos al asunto de que tenemos que verbalizar, ¿no? No hay otra. No les queda de otra. O hacer arquitectura en silencio. Una arquitectura cartuja. Vamos, hablaríamos entonces de una narrativa fáctica, artesanal en la arquitectura. Por supuesto. Y de eso es de lo que
viniste, ahora sí, cuando llegaste aquí, por ahí del 68 me decís, pasado todo el asunto de México y demás. Y viviendo y con el esa movimiento coyuntura, estudiantil en México. sí, es que empezás ya con esto de Orosi y demás. Orosi fue en ese momento el que inspiró, por así decir, esta casa. Ya vista con cierta distancia, sí empiezo a encontrar una serie de núcleos fundamentales de análisis en eso que decías vos, un nudo gordiano, que no es un nudo gordo, es un nudo tan complicado que lo más fácil es agarrar ni siquiera una espada, que ya no lo utilizamos, un 28 y hacerle hacia la mitad y deshacerlo y decirle, miren, ese era el nudo. Bueno, empiezan a aparecer, me empiezan a aparecer con cierta claridad algunos elementos en los que yo no renuncié a esta casa, sino que le dio de alguna manera un origen probablemente todavía no reducido a una narrativa profesional ni mucho menos. La cubierta continua, la gran cubierta, es decir, ¿dónde crear un techo que no tenga interrupciones ni recovecos? Es muy fácil, comillas, ver la arquitectura nacional cuando las respuestas que se encuentra uno son una serie de recintos simplemente acumulados y después pónganles el techo a ver cómo queda. Y son esa quebradera de cumbreras y lima joya y lima tesa y aleros con diferentes. Hasta la casa Pachuca se nos volvió eso, una separación de techos, en fin. Como que nada que ver con esa búsqueda fundamental de la gran techumbre que unifica, que congrega, que aglomera los espacios, sobre todo cuando esto se trata de una casa familiar. Bueno, por ejemplo, una de las preguntas que surgían alrededor de eso. 2. ¿Cómo seguir contando con el zaguán como un espacio vital? No simplemente como un pasillo en donde se articulan o se conectan los diferentes aposentos, sino que es una especie de vía de descubrimientos en donde cada uno de los aposentos revelaba cosas, pero no solo eso, el zaguán mismo lo hacía y el zaguán permitía una serie de actividades que se nos han perdido, que tienen que ver con la penumbra, con el tono de la voz, en fin, con una serie de circunstancias que yo dije, no, yo voy a hacer una casa con zaguán y el zaguán va a ser el articulador principal. La visual. Y además me dije, ahí voy a hacer todo lo que me hubieran prohibido en una escuela de arquitectura por el darme el gusto fundamental de tener un zaguán que se respete. Y el zaguán que se respete termina efectivamente en ser el articulador de una gran techumbre en la casa que en el punto central, en lo que yo consideraba el punto central de la casa, que era el núcleo vivencial, social, en donde se reunía no solo la familia, sino se congregaba a las amistades, como lo estamos viviendo en este momento, en ese núcleo central, un obstáculo que dijera, este es un zaguán con el obstáculo de hacerlo, pararse usted para que se dé cuenta de dónde está. De que está ese zaguán. Por ejemplo, zaguán, dormitorios o aposentos, porque la casa rural no era otra cosa más que una suma de dormitorios con una cocina. Todas las demás actividades eran corredores en el exterior, etc. Pero el aposento es un término hermosísimo. Es muy hermoso. Sí. Es muy hermoso. No es el recinto ni no. Permite más a la celda, ¿no? A la celda monjil. A la celda monjil, exactamente. Y eso, una especie de celda con unos tamaños tan adecuados para lo que es la vida individual o la vida familiar colectiva, que llama la atención la observación tan delicada de todos nuestros viejos haciendo casas de adobe. Claro. Y haciendo casas de adobe con la gente la siente oscura, o la sentía oscura, ya nos quedan muy pocas, pero la sensación que tenía la casa de adobe es que es muy oscura,
Y pues por supuesto, si de día no se utilizaba, No, no era zona de trabajo para el No. día, no, era simplemente el sitio en donde se dormía. nada Y más. entonces tiene, entre dos dormitorios, tiene un huequito en la pared que se llama alumbradero para poner una candela ahí e iluminar los dos dormitorios, Eso era, por eso- ejemplo. eso era todo. Eso era todo. El espacio social en el corredor. El espacio social y conste, con una carga masculina fundamental. Sí, y no solo social, sino también laboral en los inviernos y en las tardes. Claro, pero distingamos, porque el corredor frontal no se toca normalmente para labores, para eso tener los laterales Sí. en tanto existieron. Y en esos corredores laterales se buscaba uno en donde diera muy fácil el sol y otro en donde ahí era muy femenino el otro lado para todas las actividades de encuentro, Ujú. inclusive las sociales, las fiestas. Hay que leerse aquí de Echeverría. Ahí está. Ahí está. Las fiestas eran corredor y patio lateral. Eso era. El frontal no, el frontal estaba para sentarse los domingos en una banca a distancia acústica de la tranquera, es decir, no era un portón a la pura par, era esa distancia que daba por saludar al vecino que pasaba al frente o al que se acercaba para ofrecer algo. Si vos le decís, o entre nosotros como costarricenses, yo te interpreto a un Aquileo Echeverría mercando leña. Eso iba a decir. Oiga, señor José María, traiga la leña. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tiene que haber una impostación. Tiene que haber un volumen de voz, Claro. una intensidad, Claro. una intencionalidad tonal que, oiga, señor José María. Sí. Sí, porque él tiene que traer la leña, pavela. Efectivamente. Si y no, ahí si no tiene sentido. se nos arma toda una vivencia Todo que un no nos damos cuenta de que la hemos perdido o que nunca la distinguimos. Todo un espacio. Un espacio, Todo un efectivamente. espacio que está implícito en la Ahí palabra. volvés a mis preguntas anteriores, que es el espacio. Mira, Sí. es la capacidad de vivir con esa distancia, eso que sucede de tranquera a banca. Ahí hay un espacio. Claro. Y no es simplemente un recinto con un hueco para entrar y una ventana No. para ventilar. No, incluso siguiendo con mercando leña, después, señor José María tiene que meterla. Además, Que es cuando pega el brinco. por supuesto, Y y empezar a quejarse, no la quiere con, Sí. con lacitos en las puntas. Esperjada de canela y con lacitos en las puntas. Precisamente porque ya lo que le están pidiendo es un esfuerzo más. Porque hay otra distancia. La distancia del trabajo cotidiano. Claro, y además, y es que tiene que apilarla en un punto específico. Entonces, ¿Ves? Ya estás viviendo la casa narrativamente, pero No, es que no, constructivamente es eso. No, es que lo recuerdo muy bien porque este ejemplo que acabas de utilizar y que estamos palabreando, lo has usado ya a lo largo de los años. Y siempre me ha parecido magnífico en ese sentido. El otro sería, pero es un tono más bajo porque es poético, es íntimo, es La casa de mi infancia con Isaac Felipe Azofelfa. Además, Que es y bellísimo. don Isaac tenía la costumbre poética de hablar bien de la arquitectura. Ese poema específicamente es la casa de adobe. Efectivamente. Es una casa en Santo Domingo. ¿Cómo no? Y ese placer de ponerle atención a una tapia entejada, por ejemplo. Por ejemplo. Y en el caso de él, ¿verdad? Muy de don Isaac. La gota de agua. Además se gozaba en eso, porque lo recuerdo recitándola a él en su curso de Introducción a la Literatura, Estudios Generales, Universidad de Costa Rica, a don Isaac, que le decían el señor del bombillo. Dice, ¿cómo? Ese era el apodo que le tenían a don Isaac, entre otros, que no menciono en este caso, pero el señor. ¿Y por qué el señor del bombillo? Dice, porque cada vez que se inspira por la mano derecha, empieza a hacerle así al invisible bombillo del que habla. Narrativas. 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 ¿Y esta narrativa construida?
Esta narrativa construida no es otra cosa más que un traslado de Orosi, lo que te decía, Orosi, con todo lo que el costarricense tiene. Una arquitectura pobre, franciscana, encalada en adobe, con una gran techumbre y un claustro extraordinario, que de alguna manera representaba esta posibilidad de una comunidad en la periferia del imperio español en América, del virreinato de México, de la Capitanía General de Guatemala, de la dependencia de León, etc. Hay un rinconcito. De la audiencia de los confines. Efectivamente, con un Ujarrás capaz de mantener todavía la tradición básica y fundamental del templo en América, con un acceso principal, una vía de núcleo principal en la iglesia, rematada en un arco de triunfo con el presbiterio atrás. 20 siglos de historia, hechas ahí a pedacitos. ¿Cómo no nos vamos a gozar de lo poco que eso puede ser si nos está hablando de toda una visión de mundo que nos hizo posible? Vamos a ver, lo que sería el partido arquitectónico, tenemos un lote alargado, a la par de un río que sigue el eje del río, y el zaguán, entonces, de la calle al fondo, sigue el eje totalmente del río, y la cubierta también. Aún más, no solo sigue el eje, sino que se lo distingue con los mismos materiales que se usan. El zaguán, y ahora lo podemos ver en algunas fotografías, sí, es simplemente una losa muy angosta, con lo cual tiene pocos problemas de goteras, por ser muy concentrada, una losa que articula toda la casa, desde la punta de entrada hasta la pared del fondo, en esa columna vertebral que es el zaguán, lleno de acontecimientos. Con dos vigas estructurales, las más claras y sencillas, exactamente, dos elementos estructurales. Pasan incluso por encima de la cochera. Pasan, no por encima, es decir, sí, dan paso a la cochera. Dan paso a la cochera, sí, la generan. Ajá, efectivamente, y ahí podemos tomar una sí, foto. La genera porque el muro sube sobre una de las caras de la losa. Efectivamente. Más claro, más costarricense no podría ser, entonces. Bueno, más costarricense en el sentido de que se me transformó, y yo recuerdo mi fricción por los álbumes y la postal que había que pegar ahí y demás. Mi zaguán es un ámbito, perdón, es un álbum vital. Entonces tiene una serie de postalitas, entre aquí, bienvenido, tengo un impluvium, como me lo planteaba la casa romana, tiene un pequeño claustro, no muy grande porque no podía hacerlo más grande, pero sí del tamaño suficiente como para que todas las aguas se recogieran con unas pendientes hacia el interior en un patio lateral, a la par del zaguán, etc. Es un álbum. Resulta que andaba uno fijándose a ver si ya tenía la 400, que era el gorila. Bueno, aquí en la casa se me volvió un poco eso, una suma de experiencias que van desde cómo manejar una cerradura. Claro. Y eso puede parecer majaderías de viejo. Y digo, ay sí, qué dicha que me estoy dando cuenta. Pero estaba muy joven entonces. Sigo. Pero está, carajo. Ves, ahí sí ya estamos en otro ámbito. Roberto, los baños de tu casa son jardines. Bueno, no, los baños de mi casa son unos matorrales que ojalá los puedas gozar como jardines. De piso empedrado, incluso el de visitas, tiene una pila. Efectivamente. Tiene una pila. Lo que era lavarse las manos con un guacal. Una pila con un guacal. Una pila como muchas veces que se botan las casas y lo único que queda en el lote es la pila, una pila abandonada. Aquí tenemos una pila. La que te contaba yo de mi infancia son recuerdos. Sí, la pila esa, al lado del guayabo.
Efectivamente. Entonces sí, bueno, esta última metáfora que acabas de hacer, verbalizando, claro, del álbum de postales, ahora, después de tantos años de vivir la casa y haber vivido el proceso constructivo que fue esencial, de muy niño, imagínate que estaba por entrar al kinder. Se termina cuando yo estoy en el kinder. Está terminada cuando yo entro a primer grado de la escuela, a esta casa. 1973. 1973. Yo entro a la escuela en el 74. Ya estabas viviendo vos acá. Y ahora, pasados 50 años, prácticamente, se te cumple, está lleno. No falta el gorila, ni la 400. Se me cumplen porque si algo ha tenido esta casa es, y conste que puede sonar rarísimo, pero ha tenido una cierta invariabilidad. Es decir, los elementos que inicialmente la conformaron funcionaron muy bien, o me funcionaron muy bien. Habría que preguntarle a los hijos qué traumas les produjo a ellos, pero a mí, por lo menos de momento, ninguno. Y cuando mi mujer se preocupaba por alguno de los traumas posibles, le decía, no te preocupes, ya va a estar tan adelantada la psicología que se les va a quitar con mucha facilidad. Así es que, desde ese punto de vista, la invariabilidad me ha funcionado. Me ha llamado la atención que, digamos, uno de los pocos elementos variables se dio en la zona de dormitorios, que tenía una puerta para salir al patio. Sí. Y resulta que esa puerta para salir al patio nunca se utilizaba. Solo recuerdo nunca se utilizaba. Dos veces en 25 años haberla visto abierta. Nunca se utilizaba, era rarísimo porque para salir al patio todo el mundo venía aquí, al espacio central que tenía la salida principal, y por aquí se movía. Era que esa puerta de atrás se transformó en algo que sí hizo falta en su momento, que era una especie de bodega, alacena, guardado de ropa familiar, etcétera, que no tenía, y empezó a funcionar muy bien porque se abre directamente a la bodega. Ese es el único cambio sustancial, estructural que ha tenido la casa, que me llama mucho la atención porque en lo demás ha sido suficiente el campo que cada quien tiene, las previsiones que se habían tomado de que cada cuarto tuviera camarotes para 2 personas. Estaba pensado exactamente con una altura tal que en el momento en que los hijos empezaran a salir, pudiera transformarse en un cuarto individual con buhardilla, si querés. Sí. Y de hecho ese fue uno de no de los cambios, sino de las adaptaciones temporales. Pero estaba prevista, porque la altura la claro, era para eso. Cada habitación tiene, cada aposento, perdón, tiene la altura. Sí, claro. Ahora, sí, con una observación en este momento. La casa me es grande. Claro. Sí, es demasiado para lo que yo necesito. Desde luego, pero eso es en este momento. Es en este momento. Es en este momento de no, tu y que vida. me preguntabas sobre variaciones, ¿no? Te acuso las que en este momento me resultan. Aquí donde estamos, esta era la sala. En este momento es una zona de trabajo, una oficina de trabajo. Lo que era el comedor se ha transformado ahora en la sala, el comedor se ha transformado en mesa de trabajo. De manera que ha habido una capacidad de adaptación de la casa a ese tipo de necesidades. Pero la casa me es grande. Me es grande en el sentido, no necesito tanto para vivir. Como sensación. El cambio que yo diría más significativo, a mi juicio, vos me dirás, el color, que divide estos 50 años, este medio siglo muy aproximado, en mitad y mitad, más o menos, ¿cierto? Ajá, efectivamente. ¿Cómo viene el color a una casa encalada, blanca, que lo recuerdo muy bien, particularmente en las mañanas de verano, encandilado? ¿Cómo llega el color?
y Mira, este color. Yo diría, si me lo preguntas desde la casa, porque yo mucho me lo pienso, desde la casa, como ella misma, yo diría que con un regocijo, con unas ganas de vivir, con una forma de dejar que ya no solo las matas le invadieran, sino el color también. Sobre todo después de superar una limitante costarricense, no digo una limitante impuesta ni mucho menos, sino una limitante técnica. ¿Cómo se le fue metiendo el color a la casa costarricense? Desde la calle. En primer lugar, y esto es muy lindo históricamente visto desde la casa de adobe, en primer lugar, se intentaba que la cal fuera lo más blanca posible. Y entonces tenían la maña de ponerle azul de mata. Que decían azul de mata no porque fuera azul ni mucho menos, sino porque le daba un especial brillo al blanco de la cal. Y eso era un lujo gozoso de parte de los usuarios de la casa de adobe. Con el tiempo, el cambio de todo el sistema productivo va eliminando todas las actividades en los corredores que se hacen muy cortos porque ya la gente no trabaja en la parcela familiar, claro, sino que esta ha sido o se ha venido integrando paulatinamente como pequeña propiedad a el plantío mayor del cafetal, con lo cual desaparece la producción familiar. Al desaparecer la producción familiar, se elimina la función de los corredores, porque eran los espacios de trabajo exteriores. Y se hacen, igual que en la casa urbana, se hace la distancia del goteo del alero a la pared tan corta que el salpique mancha la pared. Y ahí se da el primer lujo de la casa de llenarse de color. La tecnología alemana del siglo XVIII, por todos los cambios químicos, etcétera, permitan que empiecen a vender unas pequeñas pastillitas para blanquear la ropa, que se llama azul, y se le empiezan a meter a los zócalos de las casas, urbana, por supuesto, porque era todo el salpique, y a la rural sin corredores, todo ese repisón en la pared. Bueno, ese mismo gusto por el color, de sentirse ahora con un azul en los chingos, y así se decía en el campo, con un azul en los chingos. Era gozoso. Entonces, si me preguntas qué pasa con una casa como esta, del blanco inicial, yo diría que el blanco inicial de esta casa obedecían mucho a las limitantes del color de la paleta costarricense. Claro. Una paleta clarísima, vela. Negro de luto. Y sigo. Celeste y María. Gris de tumba. Rosado calzón. Y déjame ver qué me falta. Verde imbu. ¿Cómo te ibas a permitir someter a una casa que se respetaba en su blancura a ese tipo de cosas? Ahora, aplicado siempre sobre el mismo repello adobado y siempre sobre la cal. Siempre se ve la cal. Porque la textura la mantiene y es hermosísima. De hecho, me parece incluso que en algunos paños en particular, el color ha venido a enfatizar la textura. La textura, ¿cómo no? Ajá. Sí, lo ha venido a enfatizar y eso es muy rico porque entonces todavía enfatiza esa cuestión sensacional, literalmente, ¿no? De esa pared que dan ganas de tocarla. Así es. La casa tiene también una serie de experimentos, como decía antes, como para demostrar qué es lo que verbalmente estamos tratando de decir y cómo. Ya veremos algunos Sí, los martelinados. Los martelinados, hay algunos ejemplos con eso, con los materiales muy hermosos. Por ejemplo, la rebaba en los ladrillos. Los aposentos o los recintos individuales tienen como característica que el ladrillo quede expuesto, pero no se le limpió la rebaba. Ajá. Ya vamos a ver algunos. Queda por fuera. Sí, simplemente se bota. El lograr eso fue todo un triunfo, porque la costumbre era
por supuesto en aprovechamiento del material, Claro. recoger la rebaba Y va de nuevo. colocarla otra vez encima del ladrillo para completarla con la siguiente y seguir. Entonces, el movimiento era de un movimiento tan bien logrado, es casi ver un ballet al albañil que ponía con la cuchara la cantidad de mezcla suficiente sobre el ladrillo, tapaba con el ladrillo subsiguiente, con el puño de la cuchara, ajustaba ajusta el nivel y deja que la rebaba brote. Y ahí mismo con la misma cuchara, en esa posición, recogía la rebaba para colocarla encima. No había forma de que le dejaran la rebaba hasta que les dije, mire, no, sigan recogiéndola, pero recójanla, no directamente, recójanla en el aire. Y entonces fue comiquísimo ver tenían que hacer así. No, tenían que hacer, y ya lo hacían aquí por en eso, el aire. Por eso, pero esta de la pared hacían así. Ajá, exactamente. Para que no la recogieran. No la tocaban y no la recogieron. Entonces, ahí quedó la rebaba y se volvió un ballet, el ladrillo. Pero el gesto tenían que hacerlo. Casi el gesto se volvió un ballet de colocar ladrillo, por ejemplo. Y con los... Bueno, perdona, pero ahora que decís un ballet, perdona que te interrumpa, ahora que decís un ballet, bueno, pues es esa narrativa, pragmática de la que hablábamos ahora. Tuvieron que ajustarla. Lo de rebaba y demás es una cuestión muy nuestra, para ellos es una cuestión de oficio, eso no tiene que quedar ahí, ¿no? Y una serie de insistencias como es, no vea, pero si le quedó muy hermoso, no lo empareje, déjenlo así. Sí, tiene razón, donde se daban cuenta de lo hermoso que había quedado. Claro. Déjenlo así. Claro, al ver la textura ya y la contraposición del ladrillo contra la rebaba esa regándose. Y lo otro, espérese que le ponga la cal. Y claro, era todo el entusiasmo de ponerle la cal. Y en los martelinados, es decir, todo el trabajo de golpe de ladrillo, era también, mira, en eso hay una caligrafía impresionante. Claro. Y esa caligrafía... Recuerdo el orden en que lo hacían. No solo el orden, sino quién lo hacía y cómo. Ahí había que buscar al calígrafo. Y decir, mire, esta pared es suya, sáquela porque. Y lo hacía con un gusto y una maestría de ver. Y efectivamente descubrí una caligrafía para cada cosa. Claro. Las vigas en su mayoría quedan tal cual. Tal cual. En bruto. Ese es el mejor ejemplo del betón bruto. La textura, que eso es riquísimo, siempre me ha fascinado. La textura de la losa del zaguán es la caña. Es la caña de Castilla, que hay nada más perdida. Efectivamente. Sí, tratar de que el material fuera el más aprovechable de los materiales que teníamos. Se puso de moda con eso otra vez el uso de la caña. Claro. Y en este momento lo ves así en restaurantes fifís. Sí. Con cierrorazo de caña. Claro, aquí tenemos el positivo y ahí tenemos el negativo. Exactamente. Hay muchos de esos juegos, ¿no? Hay mucho juego de estos. Las maderas. Con la madera realmente fue un logro porque era una madera utilizada para formaleta en ese momento. Sí, era una mala madera. Era mala porque era amarillón. Amarillón es una mala madera. Y ahí estaba la formaleta puesta entera y demás, sí. Y tratando de que tuviera el menor trabajo de máquina posible, ¿no? Tamaño de las vigas, secciones de las vigas, la tablilla repetida en todo lo que se pudiera. Siempre en vertical. Siempre en vertical. Me interesaba mucho en los pisos la utilización de comillas de cierto dibujo en ladrillo, apenas perceptible, pero haciendo juego también con un eco con otros de los manejados en la casa. Ladrillo que no petatillo. Es decir, ladrillo en el sentido estricto. Ladrillo en el sentido estricto. No petatillo, que es la losa de terracota que se utiliza para el ladrillo. Tenés algunos particulares como los que usaste aquí como a modo de frontalines. Exactamente. Que son cuadrados de sección y largos. Son huecos. Eso sí, esos son huecos, el ladrillo hueco, el ladrillo extrusionado de
del típico ladrillo de fábrica nuestro, Sí, que ya se ha dejado de hacer, ¿verdad? sí, sí. Y la plantilla, esta es plantilla, no laja, esta es la plantilla de piedra, que de esto tenías una anécdota de dónde la sacaste, dónde la conseguiste, y por qué solo está en estas dos secciones, comedor, sala. Efectivamente, esto fue un regalo de don Pedro Raventós, que se lo agradecí muchísimo porque cuando estaban haciendo el edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios, la piedra que sacaban de las aceras, simplemente la quebraban, la rompían para dejarla de fundamento y poner loseta de concreto, qué sé yo, medio rayada, para evitar resbalones o lo que sea, pero destruyendo todo este material. Entonces hablo para yo dejarlo abajo de fundación, quebrado. Simplemente quebrado para dejarlo como firme, donde colocaran ya el de la loseta de concreto. Impresionante, ¿no? Este tipo de trabajo en piedra era muy propio de cementerios. El cementerio general, todavía los pasillos y demás están hechos. ¿Y las aceras? Las aceras también, y las aceras en San José. Material de Cartago, con toda una tradición muy importante en el trabajo manual que requería, sí, porque como decías vos, se llama plantilla, sí, y tiene una cara plana y una panza del otro lado. La cara rugosa, que es la que se sienta magníficamente bien sobre arena o sobre otro tipo de tierra, otro tipo de cama. Pues esta ahí en Rofas simplemente la estaban rompiendo. Le digo, don Pedro, ¿usted no me vendería la piedra esa que están rompiendo ahí? Y me dice, es que lo estamos utilizando para lo otro. Le digo, sí, usted me dice que otro material pone ahí y me vende la piedra por el precio de ese otro, pero me vende eso. Y me dice, coño, porque así hablaba don Pedro y lo hacía con una sabrosera. ¿Y para qué la quieres? ¿Vas a hacer una lechería? Claro, era piedra de lechería. Sí. Me las he encontrado ahí en ese momento. No, en el Irazú me las he encontrado. Claro. Y le digo, no, pero es que estoy haciendo la casa y es para la sala. ¿Qué? Me dice. Le dice, sí, por eso es que quiero poner esa piedra, pues es un material muy a propósito. ¿No? Y me dice, coño, déjatela, llévatela. Me la regaló. Y de ahí salió la laja, que fue un logro, porque donde la ve uno, en, qué sé yo, un murete como este en la pared, sí, tienen un trabajo hermosísimo por detrás. Roberto, para ir cerrando, entonces tenemos, dentro de esa pobreza que decías, tenemos elementos suficientes, históricamente hablando, más de la cuenta, para hacer habitar, como diría Heidegger. Efectivamente. Para ir más allá de la construcción, pero construyendo. Y hago construyendo como el bombillo de don Isaac, ¿no? Porque es el principio del Homo Faber, ¿no? Sí, claro. Igual que podemos verbalizar, podemos hacer cosas con las manos y son como se ven en tu casa, que esto es pura artesanía. Es una artesanía con el cosas problema maravillosas. de que estas artesanías no tienen sentido en sociedades consumistas como la nuestra. No, en eso estamos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque yo creo que ahí sí podríamos buscar, y es algo que yo he tratado de hacer por todos los medios y no ha habido forma, es atender la casa popular costarricense en cuanto a costos constructivos, en cuanto a áreas, en cuanto a usos vitales del espacio, lo más económica posible, para hacerla asequible. Mira, las nuevas generaciones, en un 60% de la población no tiene acceso a vivienda en este momento. Sí. Y no hay ningún interés fundamental en las, comillas, escuelas de arquitectura en enseñar
vivienda. Las casas que se exhiben son las casas de consumo. Sí, bueno, y a eso vamos, a eso iba, perdón. Lo que estamos llamando vivienda es un cobijo. Es un cobijo. Es un cobijo básico cuyos criterios, vuelvo al punto, no arraigan en nada, de lo que entonces estamos de acuerdo en que sí hay una tradición nuestra, de que sí hay un zaguán, de que sí hubo un patio central, de que se puede techar con un monitor, Efectivamente. de que la gran cubierta tiene que cobijar, en el mejor de los sentidos, al núcleo. Sí. Tenemos texturas, somos de texturas, tejas, baños de adobe, piedras, somos de texturas. Pero date cuenta que ella está haciendo poesía narrativa. Volvemos a lo mismo. La única forma decente de acercarse a hacer crítica arquitectónica es hacerle poesía narrativa. No nos queda de otra, entonces. Velo. Y ya con muy pocas posibilidades de hacer poesía constructiva. Cada vez menos. Cada vez menos, Cada vez menos. lastimosamente, a menos, bueno, no sé si a menos, pero como que debíamos buscar formas de hacerlo posible. Bueno, me parece que con eso, que abre una enorme interrogante, No a la orden porque pudiéramos... ya ves que trato de que la arquitectura sea silenciosa. Y me dice, pero ¿por qué no le pone placa? Si a alguien le interesa que pregunte quién. No, y callada, usted, callada, silenciosa. Bueno, yo espero que esta entrevista que ha facilitado el arquitecto Luis Alberto Monge, con esa acuciosidad que le caracteriza y de la que yo me siento tan cómplice, pues haya sido una pregunta, un venir a tocarte la puerta o un UPE. No, ya este señor lo había tenido por aquí, y con todo mi agradecimiento por volverse a aparecer. Bueno, De manera que no se me quede tan silencioso, usted es parte de la adivinanza. Roberto, muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes.